Hombre, yo tenía muchas ganas de hablar con Elías Bernabé. Elías, ¿cómo estás? Yo pues ahora muy bien y encantado de que me hayas invitado. Hombre, por favor, faltaría más. Y ha sido también a raíz de que el señor Juanjo Maestro me enseñó, tiene una página que siempre, cada vez que llega el derbi, me dice, oye, fíjate lo que se dedicaba al balonmano entonces. Y es una página entera del diario La Verdad, hablando de el que fue el primer derbi en Primera División, el 11 de octubre de 1981, donde, bueno, ahí Elías Bernabé cuenta muchas cosas interesantes del ambiente que había en el pabellón, etcétera, etcétera. En una época, Elías, donde Petrer incluso jugaba como local en Elda, claro, no había pabellón aquí. Efectivamente, las dos primeras temporadas del Club Balonmano Petrer en Primera División las jugó todas en Elda. Bueno, todas menos el último partido de la segunda temporada, que ya se jugó aquí en el pabellón cubierto. Podría haberse jugado en Elda perfectamente, pero coincidió también con un domingo del Día de las Banderas y aquello fue una fiesta total. Entonces sí, en efecto, el diario La Verdad, que por aquella época tenía una gran implantación aquí no en la comarca, sino en toda la mitad sur de la provincia de Alicante, a partir de Elche y aquí nuestra zona hacia abajo, el periódico La Verdad de Murcia, La Verdad de Murcia. Se decía La Verdad de Murcia entonces, exactamente, claro. Tenía mucha más implantación que el Información de Alicante, que estaba muy a la baja. Y se le dedicó, en algunos derbis se le dedicaron páginas, como tú dices, algo que con el paso del tiempo pues también ha ido decayendo. Desgraciadamente. Y posiblemente en la actualidad ya ni lo mencionen. Elías, era una página entera, por ejemplo, la que estamos comentando, y quizás también fue a raíz de la pandemia, curiosamente, cuando había clubes que intentaban recuperar de sus archivos imágenes de hace muchos años del balonmano. Y el Elda, el equipo de Elda realizó un trabajo muy interesante en época de pandemia, ¿vale? Para entretener también un poco a la gente, etcétera, y fue subiendo a YouTube partidos antiguos de balonmano. Y llegaron a subir uno que es precisamente el primero. A ver, las imágenes no son muy buenas, ¿vale? Pero era increíble cómo estaba el pabellón. Y lo que más me ha impresionado de ver el vídeo es que incluso en la zona de banquillos había gente próxima a la zona de banquillos, público en este caso, porque no cabía un alfiler, Elías. Sí, bueno, aquello fue una fiesta. Yo no lo recuerdo bien, pero creo que quedó en el clavo, que de aquí de Petrer bajó hasta las dulzainas, hasta la colla del Terrós, o miembros de la colla del Terrós, bajo Elda. También coincidió, tú lo has dicho, octubre, que más o menos era cuando son las fiestas mayores de la Virgen y cuando la colla tiene una cierta actividad en la misma. Y ya estaba en ebullición en aquella época, en el año 81. Y ello también ayudó a ese ambiente extraordinario que se vivió aquel día. Me contaba Juanjo que incluso desde aquí, desde el Derrocal, se preparaban autobuses para bajar a gente a los partidos, sobre todo también cuando jugaba de local en Elda, claro. Sí, bueno, yo eso no lo pude apreciar porque yo vivo por aquí abajo, por donde nos encontramos ahora, y yo de aquí ya me fui derecho hacia el pabellón, el de la calle Perú. Correcto, sí señor, hoy cerrado, por cierto. Y ya me fui hacia allí, y si bajó algún autobús o algo, pues no, vamos, lo desconozco, no es que no lo recuerdo. No, pero que en la época, que muchas veces para desplazar a la gente de Petrel para ver los partidos cuando jugaban en Elda como local, precisamente se organizaban incluso, a ver, en una palabra, que había mucha ebullición del balonmano, claro. Había mucho seguimiento, incluso aquí cuando se inaugura el pabellón, hemos visto las imágenes, ¿verdad?, del pabellón a reventar, sobre todo en esos partidos, ¿no? Sí, claro, efectivamente fue así, o sea, había una ebullición tremenda. Se llegó a decir que en Petrer el balonmano era el deporte rey. Bueno, era el deporte rey en cuanto a la categoría que había conseguido alcanzar al estar en Primera División. En cuanto al número de practicantes, pues no era todavía el deporte rey. Actualmente puede que lo sea, aún estando en una categoría inferior de la de hace 40 y tantos años, ¿no? Pero bueno, lo era porque tú mismo lo acabas de comentar. La misma prensa provincial le dedicaba un espacio importante. Se me acaba de ocurrir una pregunta. Elías estaba también en Radio Elda, ¿verdad? Él es de Petrel. Era complicado cuando tenía que comentar, en este caso,
un derbi, por ejemplo, el de Petrer, estas cosas. Eso vino después, del 81. Correcto. Porque Radio Elda hasta Fue el 82. Hasta diciembre del 82 Correcto. no se abrió. Ya fue posterior. Retransmitir o comentar confrontaciones de Elda Petrer no era complicado. Era como torear un Miura. Sí, no, es así, o sea, lo que quiere decir que sí, era complicado, una contradicción. Era torear un Miura porque no dejabas contento a nadie. Si decías esto, porque decías, si los de Petrer te decían sí. los de Elda... Bueno, a mí se me llegó a hacer incluso no sé si una especie de juicio sumarísimo. Sí, pero y no fue a consecuencia de un derbi de liga, que también, porque cuando yo comentaba en la radio los derbis, yo sé que había gente, porque yo lo he vivido en el mismo pabellón cubierto, que estaban muy pendientes de lo que yo tenía en la radio y estaban muy pendientes de lo que yo pudiera comentar. Pero en cierta ocasión, el año 84, sí, en un cuadrangular en Torrevieja, que jugaron la final Petrer-Elda, y ganó el Petrer de un gol. Pues ganó el Petrer de un gol. Y yo, ahí ya no fue en Radio Elda en la crónica mía, fue en el diario, en el semanario El Carrer. Y bueno, les sentó de puñaladas mi crónica. Yo dije que había sido un partido muy igualado, que podía haber ganado cualquiera de los dos equipos y que se produjo una circunstancia con un gol de los llamados fantasma, que si los árbitros se lo hubieran dado a el Elda, pues se hubiera producido un empate y hubiera habido que ir a una prórroga. Estamos hablando de un amistoso, ¿eh? Sí, de un amistoso. Correcto. Pero la rivalidad era tan grande. Bueno, pues al mes siguiente salió una carta en El Carrer firmada por el presidente, donde, no sé, el enemigo público número uno, aquel de Bélgica que violaba y mataba a las niñas por aquel entonces, pues como si yo fuese el enemigo público número uno de aquí de mi pueblo. Es muy curioso, hay cosas muy curiosas que me han pasado a mí con esto de las retransmisiones, ¿no? Fíjate, tú has citado Radio Elda. En Radio Elda estaba yo, bueno, habíamos una serie de personas y estaba Paco Bernabé de Monóvar. Correcto. Que no somos familia. Un gran locutor también. Había gente que escuchaba la radio y pensaba que era familia de Elías. Que era mi hermano pequeño. Pues no éramos familia. Entonces, yo, a través de Radio Elda, modestia aparte, hice algunas cosas en favor de mi pueblo, de Petrer. Y Radio Elda le prestaba una dedicación a Petrer y a cosas culturales y festivas que en otras circunstancias no se la hubiera prestado. Y eso está ahí, ¿eh? Y hay una hemeroteca en Radio Elda de unos programas que se hicieron. Yo recuerdo a Paco Mañez Iniesta, que realizó unos programas al principio de la emisora culturales buenísimos. Y te digo esto porque Paco Bernabé un día me dice: Elías, tu vols molt al teu poble i tal? I jo le dije, pues home, voler al meu poble no, con lo normal, pues yo estoy aquí estoy trabajando en Radio Elda y si puedo difundir cosas y ayudar a gente de mi pueblo a desarrollar su faceta cultural y social, ¿por qué no? Y él me dice, es que yo soy de Monove, però jo no faig res en favor de Monove. Yo digo, bueno, pues tú vens aquí a treballar, tú fas el teu treball y chimpum. Y vengo a decirte esto por eso, porque mientras que desde otra perspectiva veían lo que yo hacía en favor de la difusión de las cosas de Petrer, y que luego pues la misma gente de Petrer me tuviese en el disparadero. Qué complicado. Por eso cuando me has dicho si era complicado, yo te he dicho que era Miura. torear Miuras. Había mucha rivalidad en la Petrer. ¿La hay hoy o crees que menos? Yo creo que menos. Esto se ha suavizado mucho por parte de unos, por parte de otros. Pero fíjate, es que es lo que tú has dicho. Aquí se tomó lo del ascenso a Primera División como algo grandioso.
Y en Elda pues ya estabais más habituados a eso, ¿no? De hecho, incluso pues hubo, sí, ahí hubo una primera fase desde el año 81, creo que fue hasta el año 89 o por ahí, donde los dos equipos coincidieron todas las temporadas. Pero luego ya entre el Petrer bajó de categoría, el Elda... Llegó a estar en División de Honor B 5 temporadas en total, entre 90 y 2000. Por eso, con todas estas reestructuraciones que se hacían de categorías, de divisiones, ya no coincidieron tanto, y creo que ya cuando se recuperó, ya el ambiente era muy distinto. Ahora hay un ambiente más de escuelas, de las dos escuelas de los equipos que arrastran a sus niños, a sus niñas, a los padres, y aquella primera época, la de los años 80, era pues la afición que iba independientemente de que tuviese familiares o algo directo relacionado con el club. Correcto. El primer derbi lo ganó Petrer, 30-32, y de hecho Petrer tuvo bastantes victorias entonces, tanto como local como visitante. Fíjate qué paradoja ahora, en estos tiempos, en este siglo XXI, hace 18 años que el Petrel no gana en Elda. Sí, yo eso lo he observado también. En aquella primera fase que hubo ahí 7 o 8 temporadas consecutivas, Elda ganó 7 partidos y Petrer 6, y me parece que empataron 1 de 14 en 7 temporadas. Entonces es una balanza muy poco desnivelada, ¿no? Pero después de lo que tú acabas de decir, en esta ya última fase, bueno, el global a favor de Elda es está bastante inclinado. Uh-huh. Ya no has vuelto a ver partidos de balonmano. Me has dicho que sí, que estuviste en la fase de ascenso de segunda a primera nacional, que fue hace dos o 3 temporadas. Sí, bueno, no llega a 2. Sería Correcto. En mayo de hace 2 años. Correcto. Del 24. Correcto. O finales de abril, yo creo que en mayo. Sí, fue en mayo, sí. La semana antes de fiestas de San Bonifacio, sí, señor. De aquí de Petrer. Sí, fui a 2 de los 3 partidos, me gustó. Pero esto es que es como todo. Las personas somos animales de costumbres o de hábitos, y cuando tú tienes un hábito no puedes pasar sin ese hábito, pero cuando ese hábito, por lo que sea, se rompe por cualquier circunstancia, a lo mejor coges otro y ya te olvidas del que tenías antes. Un ejemplo claro lo tenemos, bueno, pues antes los hombres generalmente iban al bar casi a diario a jugar al dominó, Y ahora, ¿quién va al bar a jugar al dominó? Ahora pues sí, 4 que van al hogar del pensionista o a los hogares de pensionista, pero lo que había antes en los bares, que era el hábito que tenían que teníamos las personas diario o semanal, porque había quien su hábito era ir el sábado nada más por la tarde, y eso se partió. Pues eso me ha ocurrido a mí. Yo ya dejé de ir, incluso como el fútbol, yo iba a ver al Petrolense dentro y fuera. Y ya dentro y fuera, ¿eh? Sí, bueno, pero muchas temporadas. Bueno, yo podría contar, escribir un libro también, porque ahí también he tenido. También, en el fútbol en este caso. Sí. Claro, en el fútbol no ha habido rivalidad porque siempre ha habido mucha diferencia de categorías entre el de Petrel. Sí la había en balonmano, sí la había en las fiestas de moros y cristianos, por supuesto, sí. ¿verdad? Pero si hablamos de deporte, sobre todo en el balonmano, que es cuando se juega en la misma categoría, claro. Únicamente en balonmano. En otros deportes, pues no. Baloncesto tampoco, porque baloncesto, bueno, aquí en Petrer ahora se ha recuperado, pero también estuvo unas temporadas alicaído, de categoría provincial nunca se ha salido. Era más difícil que se pudieran dar esos duelos. Sí. Y en las gradas, ¿cómo se vivía todo? Porque he estado viendo imágenes, fíjate, de ese primer derbi también, ¿verdad? Y a veces ante cualquier mínima circunstancia, los ánimos se soliviantaban, se encrespaban, ¿verdad? Estaba la gente a flor de piel, todos los ánimos, las sensaciones, los sentimientos. Sí, bueno, es que era normal. Y en aquel entonces, aunque no lo parezca, en fútbol, ya no en derbi, también ocurría. Las aficiones seguían al equipo. Por ejemplo, si el Petrolense jugaba en Monóvar, yo recuerdo, por lo que tú me has dicho de autobús, la primera vez que el Petrolense de fútbol jugó en Monóvar, la temporada 67-68,
fueron 6 autobuses de aquí de menos. Petrer. En aquel entonces no tenía coche casi nadie. Entonces, claro, habían unos ambientes tremendos. Pues en esto del balonmano igual. Y a ello ayudaba también la sonoridad, la resonancia de que fuese un espacio cerrado. Y en el caso concreto de Elda, un espacio cerrado pequeño. Pequeño, sí. Claro, si es grande ocurre lo mismo, la resonancia es la misma, pero cuando el espacio es como es el de la pista de la calle Perú, pues todavía la resonancia era mayor. Desde luego. Oye, Elías, le preguntaba yo anteayer a un jugador de Elda que ahora tendrá pues 40, 41 años, es decir, que es de la época más moderna, si él en algún momento se hubiera enfundado la camiseta del Petrer. Y textualmente me dijo, no. Le he llegado a preguntar, incluso a gente, algo parecido, pero sí hubo gente que jugó en Elda y en Petrer, ¿vale? Esos años y sobre todo los posteriores, sí podía ser un eldense jugando en Petrer, y luego ya en la época más moderna sí que hemos tenido muchísimos ejemplos, ¿verdad? Sí. Bueno, y en aquella época pues también había alguno de Elda que jugaba aquí. Una cosa es del Elda pasarse al Petrer, o a la inversa. Pero otra cosa es que empezase aquí por lo que fuese, por el instituto, por los compañeros, por los amigos, y que empezara a jugar aquí con los cadetes o con los juveniles, o en Elda también, un jugador o 2 o 3 de Petrer. Eso también se daba, pero lo de si estás en el Elda, venirte al Petrer o a la inversa, eso, más difícil. Eso ya es más difícil, eso ya es más complicado. Elías, si tuviera que preguntarte, sé que es una pregunta sencilla, pero vamos a ver, si tuvieras que decirme el mejor jugador que ha tenido Petrer nunca en balonmano, ¿quién dirías? El mejor jugador que ha tenido Petrer nunca en balonmano. O los mejores, más de uno, venga, más de uno. Qué difícil. Sé que es difícil, más de uno. Qué difícil que me lo pone. De la época, hablamos de los años 80, 90, más o menos. De los años 80, 90, pues yo te pondría Pitiu como extremo, Pepe, creo que es Pepito Payá. Me ha hablado mucho Juanjo de él. Y luego ya, pues de lateral, con sus imprecisiones, Luis Poveda. Luis Poveda, claro que sí, claro que sí. Y como pivote, pues Juanjo era un pivote extraordinario para la categoría. ¿En la portería? En la portería... Ha habido tantos. En la portería... Pues sí, Pepito Rizo fue un portero... Me acuerdo enseguida de él, Y alguna de las fotos de la época de Pepe Rizo, en esas fotos... Que Pepito Rizo o Pepe Rizo estaría lo que estamos hablando antes, entre Pinto y Valdemoro. Si me voy con el Elda o si me voy con el Petrer, porque estaba él ahí, me parece que vivía en la misma frontera. En términos de Petrer, pero en la misma frontera. Complicado eso de preguntarle, ¿eres del lado de Petrer? Ahí está. Que a mucha gente también le preguntas a veces, pero tú eres del lado de Petrer. Bueno, yo vivo en la Avenida de Madrid, alguno te dice, o alguna incluso. Sí. Oye, Elías, ¿tú eres muy de Petrer? Que si soy muy de Petrer, hombre, yo soy un ciudadano. ¿Muy petrolanco? Yo soy como dijo en el pregón Quique Maestre. Yo soy utilizó la expresión petrolanco, que a mí también me gusta. Yo soy un ciudadano del mundo, que viene al mundo aquí en Petrer, en la calle Gabriel Payá, nada menos. En un sitio muy céntrico, donde está el estanco, arriba del teatro, y claro, tengo que ser muy de Petrer. Además, estoy contento y orgulloso de ser de Petrer. Yo siempre he dicho, bueno, voy a decirte primero la frase de mi padre y luego ya voy a otros comentarios. Mi padre siempre decía, es que los de Petrer nos dan sopas con onda, en muchos aspectos. Y tenía mucha razón mi padre, en paz descanse. Ya, bueno, A mí me gusta mucho Petrer, lo diré siempre. A mí me gusta mucho mi pueblo, soy muy de Elda. Pero a mí me gusta decir, yo no sé, a ver, a la gente que a lo mejor es muy de un sitio, a lo mejor no le gusta tanto. Yo en deporte, sobre todo en deporte, me gusta mucho, Elías, hablar de la conurbación Elda-Petrer. No sé si estoy equivocado o no, pero como me gusta mucho mi pueblo y me gusta mucho Petrer, me gusta mucho decir Elda-Petrer. No estás equivocado. No estás equivocado. Somos una conurbación, somos un núcleo urbano con 2 administraciones diferentes, con cada vez una cultura más afín, porque aquí en Petrer el valenciano cada vez se habla menos,
por culpa nuestra, no porque nos lo haya impuesto alguien, por culpa nuestra. Entonces, sí, somos una conurbación que estamos, como decían antes, ya llamados a entendernos. Y nos entendemos perfectamente, y ahora mucho más que antes. O sea, ya se han hecho cosas a nivel municipal, de ayuntamientos, que tiempo atrás, en los años 80 que estamos comentando, eran impensables. La concordia que tú ves ahora, no sé, por ejemplo, un acto, el pregón de las fiestas de octubre, pues sube el alcalde de Elda, sube algún concejal, sube el cronista, el cronista... Gabriel Segura, por ejemplo. Gabriel Segura, de Elda. Cuando te he dicho este acto, como te puedo decir cualquier otro. En Elda ocurre lo mismo, baja la alcaldesa de Petrer, o baja algún concejal, o baja la cronista también. Eso pues... Ahora mismo la unión que hay entre Junta Central y Unión de Festejos, claro, por ejemplo. Claro, en los años 80 pues eso era impensable, y políticamente hablando era del mismo partido. Pero bueno, yo he leído por ahí alguna columna donde me viene ahora a la cabeza, donde alguien firmaba que saludaban a Roberto García Blanes y decían un saludo para el mejor alcalde de Petrer, como queriendo decir, como aquí no hemos hecho esto por culpa de nuestro alcalde, lo han hecho ellos y nos han ganado, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, tenemos cosas en común, y luego pues cada pueblo tiene también su idiosincrasia propia. Pero yo, por lo que me has dicho de si soy de Petrer, yo estoy abierto a todo, y te puedo decir en este aspecto, yo trabajé muy poco en Elda, en Radio Elda, estuve 2 años nada más, luego seguí colaborando. A mí en Elda se me ha tratado siempre muy bien, muy bien, muy bien. Yo sigo bajando a Elda a dar conferencias todos los meses a las aulas de la tercera edad, desde el año 92. Nada menos. Llevo 34 años. Tu padre venía también, que era de la directiva. Sí, señor. Y estuvo viniendo muchos años a mis charlas. Disfrutaba mucho. Y bueno, y yo me siento allí como en casa. Y aquí en Petrer, pues no te creas, que hay veces, no sé si es una relación amor-odio, con determinados estamentos, llámese la radio, el diario El Carrer, o ahora el mensual El Carrer. No sé si es una relación amor-odio, pero aquí no he terminado de cuajar tan bien como cuajé y sigo cuajando en Elda. ¿Nadie es profeta en su tierra entonces? ¿O 100%? ¿O es difícil más...? Bueno, yo tampoco lo pretendo, yo no soy nadie. Yo soy no, eres una persona muy conocida, muy querida, muy admirada. Esa es la verdad. Yo soy un ciudadano de a pie, claro. Elías, me hace mucha gracia a veces la expresión, hay gente que dice, yo soy de Petrel. Sí. Que es a partir de una determinada demarcación territorial. El que te dice eso, la L no la pronuncia. De Petrer. Correcto. Sí, bueno, eso pues viene dado porque somos de familia de aquí, vivimos en la zona, digamos, de la cooperativa del vino hacia arriba, y claro, y eso es lo que, esa expresión viene dada por esa circunstancia, no por otra. Porque aquí arriba pues también vive mucha gente que no es de familia de aquí, y pues igual esa expresión no la pronuncian. Y ahora tenemos por ahí la sirena. Sí, la sirena por ahí, sí. ¿Te gusta el Petrer de hoy? El Petrer de hoy sí me gusta. Sí. En líneas generales. Nos hemos ido del balonmano. Sí, nos hemos ido un poco. Es que ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y yo que me gusta tanto pasear, por ejemplo, por el casco antiguo de Petrer. Y él vino a Lopó por Sacs y por el y unos metros por el término de Petrer también. Correcto. Unos metros. No sé si llegará a 100, pero por ahí. Sí, claro que me gusta el Petrer. El Petrer de hoy es un pueblo muy acogedor. O sea, ahora mismo estamos en este parque, el Parque Nau de Octubre, que bueno, pues es una preciosidad, ¿no?, para un pueblo como el nuestro, pero no tiene este solo. Está el Parque del Campet, y luego una serie de jardines que no pueden llegar, no le podemos dar la categoría de parque, pero que bueno, conforme se ha quedado ahora lo que era la fábrica de calzado de Lubi.
Se ha quedado muy bien, ¿eh? Que ahí había una zona ajardinada a los dos lados de la carretera que nos lleva hacia el Guirney. Y luego muchas pequeñas replacetas. Y luego en tema de instalaciones, pues instalaciones culturales. Yo creo que no podemos pedir 2 bibliotecas, un centro cultural, un teatro, que posiblemente sería el primer teatro municipal de la provincia de Alicante, posiblemente, cuando el Ayuntamiento de Petrer llegó a un entendimiento, a un acuerdo con el propietario del teatro y del cine, que es donde está el centro cultural pegado al teatro. Ahí había teatro y cine, habían dos cines, por decirlo sencillamente. Y yo creo que cuando el ayuntamiento llegó a un acuerdo con el propietario, todavía no había en ningún municipio de la provincia de Alicante un teatro municipal. En Alicante capital el teatro principal todavía no lo es. Correcto. Tiene ahí un consorcio con la CAM, con la Generalitat, no sabemos quién es su propietario. Entonces, claro, luego tienes eso, la sala de estudios esas que se creó. Te lo iba a decir ahora. Hace 2 o 3 años, enfrente de la iglesia de la Santa Cruz. De la Santa Cruz. Y luego, bueno, pues a nivel de instalaciones deportivas, hombre, quizá... Ahí ya vamos a pinchar un pelín, ¿eh? Sí, bueno, El pabellón se queda muy antiguo, Elías. Ya, bueno, pero se quedó muy antiguo. Pero a lo que yo iba, fue también uno de los primeros pabellones cubiertos de planta, si no el primero de la provincia de Alicante. ¿83? ¿Perdón? ¿Fue en el 83? En el 83. Correcto. Si no el primero. Yo creo que se inauguró primero, o se utilizó primero, el de Petrer antes que el de Elche, creo. Uh-huh. Y bueno, no es el primero de la provincia de Alicante porque estaba el Pitiu Rochel en Alicante Pabellón capital, central, Pitiu pero Rochel. eso hubiera faltado. En Alicante con el Obras del Puerto... Calpisa y luego. con el Calpisa y todo eso jugando Copas de Europa que no hubieran tenido un pabellón en condiciones. En la capital de nuestra provincia. Yo en deporte donde lo que he hecho en falta es en el fútbol. Que nada más haya un campo de fútbol reglamentario y que esté dentro de una pista de atletismo. Ahí sí que he hecho yo en falta... Añoras la victoria, entre comillas. Sí, claro. En ese aspecto sí, desde luego. Bueno, es que en la Victoria incluso para fútbol había más, porque había, que eso posiblemente tú no lo hayas conocido, había un campo anexo. No lo he conocido. O sea, sí, ya en el fondo, entre lo que era el campo de la Victoria y la Rambla, había otro campo de dimensiones reglamentarias, aunque no estaba cerrado. De hecho, allí se llegó a hacer un supercross. Cuando la época de Luis Saque, te digo uno y posiblemente serían 2. Correcto. 2 supercross coincidiendo. También esto era la rivalidad, perdona que te corte. Colomina, Luis Saque, Colomina, que no lo hemos citado. Sí, bueno, también hubo rivalidad. Posiblemente el Luis Saque, gracias al empuje que tomó el motocross aquí en la zona con Colomina, pues eso tuvo un efecto llamada y Luis Saque pudo seguir su trayectoria. Sí, señor. Esto lo digo yo. Siempre he pensado, mejorando lo presente, que Petrer ha tenido mejores gobernantes que Elda. Esto lo digo yo, por si Elías no lo puede decir. Esto es mi opinión, equivocado o no. Y voy a decir algo más, porque si no lo digo reviento. De esto sí que me he informado algo, ¿vale? Incluso ha tenido mejores técnicos o funcionarios municipales que Elda. Me lo han dicho, esto ya no es de cosecha mía. Y alguien dirá, ¿y esto qué importa? Yo creo que mucho, en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Pero bueno, ahí lo dejo. Bien, pues sí, bueno, en el tema de políticos es evidente, ¿no? Es evidente, más que nada, porque aquí siempre ha habido más cordialidad. En otros ayuntamientos, en Elda posiblemente también, pues ha habido más enfrentamientos, pero aquí ha habido siempre bastante más cordialidad. Bueno, aquí se hizo una cosa que eso era impensable, ¿no? Aquí hubo unas elecciones, una legislatura, cuando salió Hidalgo de alcalde la segunda vez, no la primera, que es que Izquierda Unida o Esquerra Unida tenía minoría y el Partido Popular le dio
le dio la alcaldía a José Antonio Hidalgo, lo hicieron porque se querían cargar a Vicente Maestre. Vicente Maestre había ganado las elecciones, el Partido Socialista, pero no obtuvo en esa ocasión los 11 concejales que necesitaba. Correcto. Se quedó con 10 y entonces entre los 9 del Partido Popular y los 2 de Esquerra Unida, pues le dieron la alcaldía a Hidalgo. Pero lo curioso no fue eso, porque independientemente que también no hubo una guerra ahí a saco, porque el PSOE se quedase con 10 concejales y le quitaran la alcaldía a Vicente Maestre. Lo curioso es que a las elecciones siguientes hubo un triple empate a 7 concejales. No, nunca he visto. Exactamente, y ahí hubo también un entendimiento. Hubo un entendimiento y no hubo, nadie desenterró la hacha de guerra. Y yo creo que hasta ahora pues sigue siendo más o menos igual. O sea, aquí hay bastante paz, bastante paz democrática dentro del ayuntamiento. Elías, estaríamos horas y horas hablando. Me tengo que ir, lamentablemente me tengo que ir. Voy a otro programa y luego voy a otro. Claro. En el último voy a dialogar con Juan Francisco Muñoz Melo, aquel jugador que tuvo el Calpisa, luego el Barcelona y luego también el Teca, uno de los históricos del balonmano español, porque antes ha citado precisamente Elías a las Obras del Puerto, al Calpisa. Balonmano, y mucho que hay en esta conurbación y en esta comarca. Tenemos cerca de 600 licencias de balonmano hoy día en la Petrer y Monóvar. Impresionante, Elías. Sí, lo de Monóvar es también curioso, porque se subieron al carro hace algunos años, creo que primero con las chicas. Correcto. Gracias con el señor Prades, un Petrerí. Exactamente, otro internacional. Sí, señor. Paula Arcos, José Ignacio Prades, los gemelos Gedeón Isaías Guardiola Villaplana. Todo eso es por algo. Por supuesto, por supuesto. Hay que ver qué buena persona que es José Ignacio. Es difícil encontrar a alguien tan buena persona como José Ignacio, entrenador dentro del mundo del deporte. Es cierto. Yo le quiero mucho. Este mensaje le va a llegar, o sea que lo que le estás diciendo le va a llegar a José Ignacio, por supuesto. Ahora a 1000 kilómetros de aquí, ya, con su familia allí en La Guardia. Elías, me he quedado corto. Tenemos que repetirlo ampliando más detalles. Pues cuando tú quieras. Muchísimas gracias. A ti, hombre. Placer. Siempre, Muchas gracias. Siempre.